21 horas, 1 minuto. Que hiciste los cielos y la tierra, no permitirá que resbale mi pie, mi guardiano duerme, mi guardiano duerme, no permitirá que resbale mi pie. Que el Señor les bendiga, hermanos, les damos la bienvenida. Estamos nuevamente junto a ustedes y damos comienzo a nuestro programa Mensaje de Gracia y Gloria. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir la palabra de Dios. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. Señor, yo iré. Señor, yo iré. Señor, yo iré en pos de ti, Señor, yo iré. Señor, yo iré. Señor, yo iré. Señor, yo iré en pos de ti, Señor, yo iré. Olvidaré mi pueblo y la casa de mi Padre, y tu hermosura en mí tú desearás. Inclínate, hija mía, préstame atención, no siga el premio, sé vencedor. Olvidaré mi pueblo, casa de mi Padre, y tu hermosura en mí tú desearás. Inclínate, hija mía, préstame atención, no siga el premio, sé vencedor. Damos gracias a Dios una vez más por este momento que tenemos de poder compartir la palabra de Dios nuevamente. Y vamos a continuar estudiando el libro de Nehemías que venimos viendo. Venimos estudiando algunas lecciones espirituales que el Espíritu Santo nos ha dejado en la Escritura para nuestra admonición, para nuestra enseñanza. Fiel es Dios que nos dio su palabra para poder ser guardados de toda trampa del enemigo. Al igual que Nehemías, nosotros estamos construyendo en la obra del Señor y también peleando con armas de justicia, con armas espirituales, y también entendiendo que es una obra espiritual cuya guía
totalmente necesaria es la del Espíritu Santo para que podamos tener éxito en esta obra, en esta batalla. Y realmente vemos en Nehemías, como habíamos visto la última vez, un tipo de nuestro Señor Jesucristo, ya saliendo desde su palacio de marfil, de su palacio de gloria, de honra y de hermosura, ahí en la presencia de su Padre. El Hijo estaba en el seno del Padre, y dice que el Padre miraba al Hijo y le causaba gozo, dice, le daba solaz en Proverbios. Y no podemos entender, hermano, lo que fue esa separación que a Jesús realmente le costó todo. Muchas cosas dejamos por seguir al Señor quizás, pero al Señor le costó todo. Y realmente vemos en todos los fieles y en todos los tiempos hombres haciendo esa decisión. Ya sea, hermano, que usted haya dejado o que haya perdido algo por el Señor, vale la pena. Si es por causa del Señor, si el Espíritu Santo le da esa confianza, esa confirmación, bueno, hermano, es causa de gozo, porque va a tener recompensa. El Señor es fiel. Fiel es el Señor. Y vemos cómo Dios le llevó a Nehemías, dice en el versículo 14 del capítulo 2, allí habíamos quedado, y pasé luego a la puerta de la fuente, y dice al estanque del rey. Y justamente porque él pasó por el muladar, él pasó por el valle de la muerte, es que Jesús tiene el derecho de reinar. Él va a ser un día declarado el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bueno, porque Él se humilló a sí mismo. Como hombre, Él se humilló. Llegó a ser más bajo aún que su creación, más bajo que su criatura. Entonces Dios le va a exaltar como hombre. Como hombre Él será exaltado. Esto es algo muy precioso, porque hoy Él nos invita por este camino de humillación, Él nos invita por este camino para transitar este camino de fe, pero un día también Él va a compartir, así como en este tiempo nosotros decidimos compartir junto al Señor, no un camino popular, no un camino de gloria de hombres, de lisonja, de apariencia que va a perecer, sino un camino de fe. Pero también dice que la fe y la esperanza son temporales, porque mayor es el amor, porque va a permanecer por la eternidad. Bueno, en este tiempo por fe andamos, como más adelante vamos a leer. Pero también dice en Romanos capítulo 8, dice la palabra en el verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es la esperanza de aquellos que conocen este evangelio, que no es un evangelio solamente de salvación inicial, sino que en este evangelio nosotros conocemos la plenitud de la salvación, que empieza cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y termina ya cuando el Espíritu Santo ha formado y modelado la vida de Cristo en nuestro interior y nos prepara ya para presentarnos a Cristo ya para reinar juntamente con Él. Nos prepara a su imagen y semejanza. Pero para eso es necesario primeramente también hacer una decisión igual que Él. Y después seguir sus pisadas por todo el camino. Y dice el verso 17, y si hijos, somos herederos. Cada hijo de Dios es heredero de Dios. Cada hijo de Dios es heredero de Dios. Pero no todos los hijos de Dios llegarán a ser coherederos
con Cristo. Cada hijo de Dios es heredero, es salvo, tiene ya una posición en los lugares celestiales juntamente con Cristo, está sentado en una silla de príncipe, pero no todos deciden por el Señor. Algunos no quieren seguir todo este camino del rechazamiento y eligen la comodidad de su lugar. Y bueno, sea cual sea ese lugar, hermano, bueno, no es el lugar que Dios quiere para nosotros. Pero dice también, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Jesús en este tiempo es un Cristo, Él es un Cristo rechazado. Él está en su rechazamiento, porque vemos que es usado solamente como una figura solamente. No siguen a Jesús. Aún la cristiandad se llama a través del nombre de Cristo, pero no sigue a Cristo. Pero aquellos realmente que siguen al Señor, que están rindiendo su vida al Señor, bueno, ellos van a ser la esposa del Cordero. Y van a ser glorificados juntamente con Él. Juntamente con Él. O sea que cuando Él sea levantado como rey, cuando Él sea exaltado, bueno, este grupo también será exaltado. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Y damos gracias a Dios porque realmente así va a ser. Creemos que así va a ser. Todos aquellos que se preparan para ganar a Cristo, todo lo que en aquellos tiempos, brillan para el Señor, todo lo que en este tiempo pueden realmente ver y poner su mirada solamente en el premio, en el Señor Jesús, bueno, un día también van a reinar con Él. Y esa es realmente nuestra gran esperanza. Y dice la palabra, vamos a volver un poquito hacia atrás, y dice, llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche. Y así realmente es el tiempo donde nosotros estamos ahora. Es una noche espiritual. Esta es una noche espiritual, donde realmente la mayoría de los santos, aunque hagan grandes actividades, aunque estén ocupados haciendo grandes cosas, no están ocupados en hacer la perfecta voluntad de Dios, porque no buscan la perfecta voluntad de Dios. Están ocupados quizás en levantar grandes cosas, en juntar grandes multitudes. Sin embargo, la voluntad de Dios para este tiempo, hermano, es nuestra preparación. Y dice, me levanté yo, dice, y unos pocos varones conmigo. Y así vemos que primero se levantó Nehemías. Nehemías se levantó primero. Y así como dijimos, Nehemías es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Él se levantó primero, Él nos dio ejemplo, dice Pedro. Vamos a leer todos los versos porque queremos avanzar. Realmente es un estudio muy largo, pero muy hermoso, donde ojalá podamos, hasta donde el Espíritu Santo nos dar todo. Pero si no, vamos a ver en otra ocasión también. Gracias a Dios tenemos esta posibilidad de compartir juntos esta palabra. Y dice en Hebreos capítulo 12, en el verso 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acá vemos a Jesús como el que primero corrió. Así Nehemías dice, me levanté yo, dice, me levanté yo. Y dice también que Jesús, dice que Él fue el autor y el consumador de esta fe, y el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz.
Bueno, esa fue su pista de carrera. Nosotros día a día vamos andando, vamos aprendiendo de diferentes formas a depender de Dios. Pasamos circunstancias difíciles, quizás algunos también un poco nos persiguen, quizás pasamos algunas cosas, un poco de rechazamiento, hermano, pero no nos toca sufrir la cruz. Realmente Él fue un sacrificio donde Él dio su vida. Sin embargo, nosotros somos un sacrificio vivo para Él. Nosotros nos entregamos, pero como un sacrificio vivo. Nosotros no pasamos la cruz, pero vemos que Él pasó, Él corrió. ¿Y cómo realmente describe aquí? Dice, por el gozo puesto delante de Él. Y así como en una carrera, vemos que los corredores tienen por delante allí la corona, tienen la meta, tienen puestos los ojos allí en el premio. Bueno, Jesús corrió y nos muestra por qué corrió. Bueno, por el gozo puesto delante de Él. Y ese gozo era su esposa. Él sabía que iba a correr y que iba a ganar una compañera para la eternidad. Él realmente corrió por el gozo puesto delante de Él. Y ese gozo fuimos nosotros. Ya el hecho de redimir al hombre ya le causó gozo. Y también el hecho de hacer la voluntad de su Padre fue de mucho gozo. Pero el sumo gozo del Señor fue que iba a tener una compañera semejante a Él. Dice en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, dice en el verso 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Note qué hermoso como pinta aquí el apóstol Pablo, como el Espíritu Santo nos muestra. Y dice que Él se entregó, Él sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él. Y aquí la palabra nos muestra, dice, se entregó a sí misma por ella. Y dice, para santificarla, para separarla para Él. La palabra santificar, bueno, significa consagrar, separar para un uso, separar para sí. Y así el Señor santificó a la iglesia para Él. Y dice también, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y este lavamiento del agua nos habla de cómo nosotros dejamos a la palabra de Dios obrar en nuestra vida. Y realmente para poder ser lavados, para poder ser cambiados por esta palabra de gloria en gloria, primeramente necesitamos saber que estamos escuchando la sana enseñanza, la sana doctrina, porque no toda la iglesia va a ser totalmente santificada. Sí, nosotros ya fuimos separados en una provisión y en esa santidad, bueno, Dios nos ve y tiene también realmente en cuenta nuestras vidas para utilizarnos para su gloria. Pero esa santidad es progresiva. Esa santidad también tiene un lado que va siendo progresivo y va llegando a ser también pleno. Cuando nosotros recién conocemos al Señor, bueno, todavía no somos totalmente consagrados y separados para Él. Pero por medio de la obra de la palabra y del Espíritu Santo en nuestra vida, bueno, Él nos va purificando. Así como vemos a Lázaro cuando Él resucitó. Lázaro resucitó por la voz de Jesús. Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Pero todavía Lázaro estaba atado. Tenía algunas ataduras y bueno, dicen los discípulos, ve y desatadle, le dijo. Los discípulos tenían que desatarle. Y bueno, y así también es con nosotros. Hay todavía ataduras que nos atan quizás al pecado, quizás a este mundo, quizás todavía no hemos obtenido total victoria sobre el hombre viejo, sobre el mundo y sobre Satanás. Pero ya somos hijos de Dios
Y ya somos, por medio de esa naturaleza, dice la palabra, ya los habéis vencido, dice Juan. Ya somos vencedores. Eso es lo importante porque tenemos una vida, una nueva naturaleza, una naturaleza vencedora, la vida de Jesús en nosotros. Pero cuando esa vida se va desarrollando, se va realmente manifestando más en nosotros, es porque la obra de la palabra está siendo exitosa en usted y en mí. Por eso es necesario la sana enseñanza, sin mezcla, sin ninguna cuotita de nuestra idea o de legalidad o de religiosidad o de algún esfuerzo propio, justicia propia. Solamente necesitamos, como dice la palabra, ya vamos a leer también, la gloria transformadora de la gracia. Somos puestos delante de la gracia. Y así esa gloria se nos va pegando como algo que realmente va tomando de a poco nuestro ser. Y la gracia es suficiente para transformarnos. Creemos y nos esforzamos en esta gracia, en creer, en apropiarnos de ella, y esta gracia va transformando nuestra vida de fe en fe. Gloriosa es, hermano, la obra de la gracia. Es incomparable. Yo puedo realmente dar gracias al Señor por conocer esta gracia maravillosa. Esta gracia realmente que nos hace libres, realmente nos hace gozar de esta libertad en Cristo. Una comunión completa, perfecta, a través de esta vida y a través de esa justicia. Y nos muestra lo que somos también. Y bueno, y esto es necesario, hermano, porque no es solamente la voluntad de Dios que nosotros seamos salvados, sino que la palabra obre en nosotros. Que la sana doctrina, el evangelio de la gloria, bueno, obre en nuestra vida, en nuestro interior. A fin de presentársela, dice el verso 27, a sí mismo, una iglesia gloriosa. Bueno, no toda la iglesia es gloriosa, volvemos a decir. Cristo no se va a casar con la totalidad de la iglesia. Ayer estábamos en la reunión y hablábamos y decíamos que el comienzo de la Biblia empieza con una boda y el final también termina con una boda. Allí, por el capítulo 19 de Apocalipsis, vemos las bodas del Cordero. Ese Cordero es Cristo, el Cordero de Dios. Y bueno, ya vemos recibiendo Él su compañera. Y realmente su compañera, podemos leer, y luego vamos a volver aquí. Vamos a ver en Apocalipsis 19. Dice en el verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y note que dice aquí, su esposa se ha preparado. Y esto es lo que necesita el creyente. Es un tiempo de preparación. Y note que aquellos que van a ser esposa del Cordero se han preparado. Hermanos, no todos van a ser esposa del Cordero. Sí, todos aquellos que son hijos de Dios, todos los que han aceptado a Cristo en el corazón estarán en el cielo. Pero no todos serán esposas del Cordero. Una porque no conocen este mensaje de preparación, la sana doctrina, el mensaje de la gracia. Y también otros porque conocen, pero se han contaminado. No solamente con el pecado, sino especialmente con la fornicación espiritual. Han salido de la sencillez o de la simplicidad que es en Cristo. Entonces, tampoco van a calificar. Uno porque no sabe y otro porque sabe y no se prepara o porque se han descuidado. Y note que dice en el verso 8 del capítulo 19, y esto es muy hermoso, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Bueno, cuando vemos realmente a las diferentes filas que va a haber en la iglesia, a los diferentes creyentes que van a ver en el cielo, ellos tienen unas túnicas de lino, pero ella se destaca.
Por eso esta va a ser una iglesia gloriosa, como dice, sin mancha, una virgen pura. Y a ella se le ha concedido, a ella, solo a ella, que se vista de un lino fino, finísimo, limpio y otra vez resplandeciente o glorioso, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y nos hace recordar a cuando Jesús dijo de María, que estaba a sus pies, buena obra me ha hecho. Estas son las obras justas. Esto es realmente aprovechar bien el tiempo. Vemos a Marta y a María. María ocupada, afanada por muchos quehaceres, pero vemos también a María. Vemos a Marta ocupada en muchos quehaceres, pero vemos a María también en los pies del Señor. Vemos a María, dice, ocupando bien su tiempo. Buena obra me has hecho, dice. Ella ha escogido la buena parte, porque ella entendió que ese tiempo que tenía con el Señor era corto, porque ella tenía que subir a la cruz. Entonces, es como cuando una persona está de novio. Imagine si viene su novio y usted agarra y le dice a su novio, bueno, sacate las medias, que yo te voy a lavar las medias, y usted deja a su novio en una silla sentado y se va al fondo a lavarle la media. Bueno, ese noviazgo con el tiempo no va a llegar a nada, porque el noviazgo es el tiempo de conocerse, es el tiempo de cuchichear, de proyectar, de contar, de conocerse. Y así también es con el Señor. Hermano, estamos de novio con el Señor en este tiempo. En la tierra estamos viviendo un noviazgo. Y también le servimos a nuestro Señor, le servimos. No es que María no servía al Señor, pero ella realmente se ocupó de Cristo. Ella especialmente se ocupó de su amado. Y así es en este tiempo nuestra mayor necesidad, ocuparnos del Señor. Y el Señor prepara, hermano, nuestras obras. No es que somos sin obras, tenemos obras, pero Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son obras de fe, son obras de amor que el Señor realmente prepara y con gozo podemos hacer. Y bueno, pero especialmente dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Y así va a ser esta iglesia, como habíamos leído. Dice la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, arruga, ni cosa semejante. Y esto nos hace acordar cuando Eva fue presentada a Adán. Eva fue presentada a Adán y fue una mujer sin mancha, sin arruga. Eva no tuvo tiempo ni siquiera de ensuciarse los pies. Limpia, ahí estaba delante de Adán. Y así va a ser también esta parte de la iglesia que se está preparando, esta iglesia que va a ser realmente gloriosa. Esta parte de la iglesia va a ser una iglesia limpia, no se contamina con el mundo, no pone sus ojos sobre ningún hombre, tiene ojos para el Señor, tiene ojos como de paloma, como dice en Cantar de los Cantares. Y realmente vemos que ella es así, es gloriosa, sino que fuese santa y sin mancha. Y esto es muy hermoso. Y todo esto, como vemos, el ejemplo fue el Señor. El Señor corrió. Él realmente corrió y ganó la carrera. Y hoy nosotros somos, por tal obra de amor, por semejante muestra de amor, también somos impulsados a correr. Ese amor nos impulsa a nosotros, nos impulsa a rendirnos al Señor. Y también, como dice, habíamos visto, en una noche, dice que era de noche, yo y unos pocos. Y así vemos realmente es este tiempo, es una noche espiritual. Y en la noche nosotros queremos dormir nosotros en la noche. Nosotros en la noche ya llega
ya son las 10, las 11, quizás algunos aguantan un poco más, pero si usted trabaja, ya llega ese horario y usted ya quiere dormir. Ya el sueño empieza poco a poco a ganarnos y bueno, ya buscamos nuestro lugar. Pero en este tiempo, hermano, nosotros tenemos que velar. En este tiempo, en esta noche espiritual. Parece, hermano, que en esta noche todos están haciendo grandes actividades. Algunos hablan de un evangelio de prosperidad, otros hablan de un evangelio de liberación, otros realmente proclaman que Cristo salva, sana y hace muchas cosas, pero pocos están en el propósito perfecto de Dios. Pocos predican un evangelio de preparación, un evangelio para ganar realmente lo mejor, un evangelio completo. Y dice en Primera de Tesalonicenses, dice en el verso 6 del capítulo 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 en el verso 6, dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Bueno, hay muchas clases de embriagueces. Hay una embriaguez religiosa, una embriaguez que es fornicaria, del vino de la fornicación. También vemos en Apocalipsis y vemos la embriaguez de este mundo. Dice que trae disolución. Hay dos clases de vino, pero también está el vino del Espíritu Santo, que ese nos trae gozo y realmente también nos mantiene despiertos. En vez de traernos sueño como el vino natural, este vino nos mantiene despiertos, porque dice: los que duermen de noche duermen. Y así la iglesia está en un sueño religioso. Muchos creen que van a ser también, conociendo este mensaje, esposa de Cristo, pero no han guardado su virginidad, no son del Señor. Ellos realmente filtrean con otros hombres. Otros no conocen, como dijimos, directamente este mensaje. Y otros filtrean con el mundo, se rinden a la carne también. Pero realmente la esposa de Cristo va a ser una virgen pura, va a ser totalmente limpia y resplandeciente. Porque realmente va a hacer la obra de la palabra a lo sumo en su vida. La palabra va a trabajar hasta lo sumo en este grupo, porque se rinden, porque no duermen, no durmamos como los demás, no durmamos, porque realmente este tiempo es así. Si no velemos y seamos sobrios. También podemos leer en Romanos. Vamos a ver en Romanos, en el capítulo 11, capítulo 13. Y dice en el verso 11, y dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice esto conociendo el tiempo, que es ya hora. Ya es hora de levantarse. Hermano, si usted está quedado, bueno, es hora de levantarnos, dice la palabra de Dios. Por ahí a veces no queremos congregarnos. Por ahí estamos un poco rebeldes hacia la palabra de Dios. Quizás el mundo nos ha embarullado, nos ha engañado un poco con todo su brillo, con su falso brillo, hermano. Pero hermano, si usted es hijo de Dios y si usted especialmente está escuchando este mensaje de la gracia, es porque Dios tiene un propósito con usted. Hay un propósito y hay alguien que también, como vamos a ver durante este libro de Nehemías, está haciendo oposición, se está levantando en contra de la obra de Dios en su vida. Por eso dice: es tiempo de levantarnos del sueño. Es tiempo porque la venida del Señor
está pronta. El Señor viene, el Señor está a la puerta, ya está. Y este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de gracia nada más. Es un tiempo de oportunidad para nosotros. El Señor es tan bueno, hermano. Hoy realmente fuimos al correo y repartimos folletos. Mandamos a diferentes provincias, hermano. Y yo a veces no entiendo cómo el Señor todavía da, siendo que ya la hora está cumplida, bueno, da tanta oportunidad, hermano. Bueno, porque el Señor quiere realmente que todos podamos alcanzar lo mejor. Y así en este tiempo permite que escuchemos la palabra, hermano. Nos da la oportunidad para despertarnos, para poder despertarnos del sueño espiritual, del sueño que realmente no nos deja ver en qué tiempo estamos. Y dice más, dice en el verso 12, la noche está avanzada. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, dice. ¿Qué significa andar como de día? Andemos a la luz de la palabra de Dios. Andemos en su perfecta voluntad, hermano. Desechemos, hagamos decisión por el Señor. Andemos de día, no en religiosidad, sino honestamente, sinceramente. No en glotonerías y borracheras de este mundo, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Note que esto todo está en la carne y se manifiesta especialmente cuando el error, cuando la falsa doctrina realmente entra dentro de nosotros. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Porque todo eso impide para la carrera. Ninguno para correr se va a poner una mochila cargada de ropa. Cuando vemos que corren así en esos shortcitos tan livianos con una musculosa lo más liviano posible. Y así también con nosotros. No nos conviene, hermano, hacer raíces en este mundo, ni con nadie de este mundo, sino solo poner la vista en el Señor. Somos corredores. Así fueron los filipenses. Ellos fueron, su nombre significa amantes de caballos. Pero allí en Filipos se hacían las carreras de caballos. O sea que eran amantes de los caballos de carrera. Amantes de la carrera. Y realmente muestra también allí. Y habla de mucho gozo el apóstol Pablo en esa carta. Una carta de gozo. Y así es cuando corremos la carrera, tenemos un verdadero gozo. Y ese gozo en la eternidad va a ser más grande. Y vamos a ver en Génesis capítulo 2, y dice en el verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y así es en este tiempo. Mientras la iglesia duerme, de la iglesia el Señor está sacando una costilla. Una costilla. Y de esa costilla, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. De esta costilla Dios formó una mujer. Note que no hizo un bebé, porque no le hubiese servido a Adán un bebé. Tampoco hizo una niñita, sino que hizo una mujer con todas las letras. Y así realmente fue presentada a Adán, una mujer. Y cuando él la vio, dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y así vemos que Adán no se casó con su cuerpo. Él no se casó con su cuerpo, sino con una pequeña parte que salió de su cuerpo. Y así Cristo no se casará con la iglesia, que es su cuerpo,
sino con una parte de esa iglesia que será una iglesia gloriosa. Y lo mismo vemos este llamado que también hace nuestro Padre Celestial. Vamos a ver en Salmos 45. Salmos 45 dice en el verso 10, dice: oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Primeramente le dice que oiga, y después dice que incline su oído. Eso ya para obedecer. Y le dice: olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. Nosotros salimos de un lugar. Todos nosotros que hemos corrido, que estamos en este tiempo corriendo, el Señor nos sacó de un sitio. Y a veces estamos arraigados a ese sitio, porque pensamos que allí es la casa de nuestro Padre. Pero dice nuestro Padre Celestial, dice, note que dice: oye, hija, dice. Había sido que nuestro verdadero Padre es el que nos llama a salir de la casa de nuestro Padre. Porque nosotros a veces ponemos a otro en lugar de nuestro Padre. Olvida la casa de tu Padre, dice. Olvida la casa de tu Padre. Ahí donde están nuestros afectos, a donde quizás nosotros quizás fuimos salvos allí. Pero si, hermano, no se predica la sana doctrina, allí no vamos a poder alcanzar lo mejor de Dios. No vamos a poder ser esposa de Cristo. Porque dice: olvida tu pueblo y la casa de tu Padre. Y la casa de tu Padre. Estamos ligados a nuestro pueblo. Estamos ligados a nuestros parientes. Pero nada nos debe detener para alcanzar lo mejor del Señor. Porque dice: y deseará el Rey tu hermosura, e inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Y deseará el Rey tu hermosura. El Señor saca a la costilla de su lugar natural. La costilla nació entre las demás costillas, pero Dios toma esa costilla y la saca de entre las demás costillas. Este hueso blanco, seco quizás, parece que no tiene diferencia entre las demás costillas, pero Dios le llamó y la costilla salió. Si usted realmente salió es porque tiene corazón. Si usted en este momento se siente tocado es porque tiene corazón. Hermano, hay algo más. No es solamente ser salvo. Hay una preparación, un evangelio de preparación, donde encontramos una revelación más profunda de nuestro Señor, de su gracia, de su obra en la cruz. El Espíritu Santo nos revela más y nos prepara para reinar. No nos prepara para vivir en la tierra, nos prepara para vivir en los cielos. Y ese es el evangelio que nosotros predicamos. Pero a veces nosotros estamos apegados a este mundo. Por eso realmente vemos la manera de hablar. También encontramos en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y dice la palabra: en el verso 13. Salgamos pues a Él. Salgamos pues en pos de Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. En la Biblia encontramos varios relatos, pero hay dos principales que siempre llamaron mi atención. Primeramente, Ruth, Orfa y Noemí. Realmente Noemí era la suegra y ella era israelita. Y bueno, en un momento de necesidad había partido a los campos de Moab. En vez de confiar y quedarse en Belén, que significa casa de pan, donde había abundancia. Y allí conoció a sus dos nueras,
y sus 2 hijos murieron, y ella escuchó que en Belén Dios había visitado y otra vez había pan. Era el tiempo de la siega, entonces había otra vez abundancia. Y cuando escuchó Noemí dijo, bueno, voy a volver. Y sus 2 nueras realmente emprendieron el camino con ella. Pero una de ellas pensó y dijo, tengo que empezar de vuelta. Vio que el camino era duro porque realmente tenía que aprender las costumbres judías. Ella era moabita y iba a ir a un lugar donde no podía entrar en la congregación porque Dios había dicho, ni moabita ni amonita entrarán en la congregación de Israel. Y se volvió atrás. La besó a Noemí, pero se volvió atrás. Y así hacen muchos creyentes, aman al Señor, tienen cierta fe, pero no están dispuestos a pasar por todo el camino. Quizá ponen muchas excusas, yo ya hice mi parte, o ya no hay más tiempo, o así, o soy muy joven, o el trabajo no me deja, o podemos poner las excusas que nosotros querramos poner. Pero vemos en Ruth la verdadera fe. Vemos que Ruth no dejó a nada interponerse entre verdaderamente el verdadero Dios de Israel y ella. Ella fue sabiendo cuál iba a ser su camino. Ella sabía y había escuchado la misma palabra que había escuchado Orfa. Sin embargo, le dijo a Noemí, donde tú vivieres yo viviré, y donde tú murieres yo moriré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ella tomó una decisión. Y fue, y sabemos cómo terminó. Terminó siendo la esposa de Booz. Pero cuando fue, tuvo que ir a hacer trabajo de pobre. Por eso dice, salgamos pues a él, dice, fuera del campamento, fuera del real, dice la versión antigua, llevando su vituperio. Ella tuvo que llevar su vituperio. Así también vemos en David y en Jonatán. Ese es el otro. David realmente sabía que tenía que abandonar el real, donde él comía con Saúl. Dios mismo lo estaba impulsando porque quería entrenarle a David a solas. Pero David amaba a Jonatán. Y realmente vemos una separación muy dolorosa. Los 2 lloraron, dice. Pero David lloró más. David lloró más porque David entendió que Jonatán, quedándose al lado de su padre, no iba a terminar reinando. Vemos cómo terminó Jonatán, terminó al lado de Saúl. Fueron inseparables realmente. Y realmente, hermanos, vemos cómo el Señor nos anima a no mirar, no poner la vista en ningún hombre, en ningún lugar, para no tener ataduras, hermano, para que el Señor pueda guiar nuestras vidas. Si David tenía alguna atadura con Jonatán, se hubiese quedado con Jonatán. Le amó a Jonatán David, pero no fue un impedimento para hacer la voluntad de Dios. Le amó y lloró más que Jonatán David. Pero salió él. Y vemos que de ahí sale y va a 7 lugares en donde Dios va entrenándole. Y 14 años después, vemos que David era el rey de Israel. Él había llegado al trono. Y así también va a ser con aquellos hermanos que realmente hacen la decisión. Por eso dice, vamos a volver a Nehemías, parece tan profundo a veces la palabra, a dónde nos lleva, hermano, ¿no? Vamos a ver en Nehemías, es muy hermoso ver lo que dice, porque dice, yo me levanté, dice de noche. Dice en el verso 12, me levanté de noche yo, y unos pocos varones conmigo. Y así a veces nosotros pensamos
porque nosotros tenemos la verdad, decimos. En realidad, hermanos, la verdad es la palabra, la tenemos. Pero estamos aprendiéndola. Por eso estamos en este mundo. Estamos aprendiendo, estamos andando con el Señor y todavía necesitamos seguir aprendiendo esta verdad. Y bueno, pero eso no quita que realmente muchos no hagan la decisión de seguir esta verdad. Por eso dice, me levanté yo, dice, y unos pocos varones conmigo. Y así que también vemos a Jesús. Vemos a Jesús en este mundo andando con unos pocos. Muchos, en algún momento, dice en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, si usted quiere leer después, en el verso 63, dice muchos, dice volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Y dice que quedaron los 12 y Judas. Quedaron los 12 y ahí entre ellos estaba Judas. Y realmente así el Señor anduvo. Quizá había multitudes, pero dice que Jesús, dice, les decía, porque habéis comido y porque habéis visto las señales, me habéis seguido. Esa no era la verdadera fe, porque la verdadera fe no necesita ver para creer. Pero tenía unos pocos discípulos que andaban con él. Y así es cuando nosotros andamos. Hermano, no necesitamos una multitud. Primeramente, hermano, necesitamos que el Señor nos dé esa comunión, la aprobación del Señor. Hermano, tenemos la aprobación del Señor, tenemos todo. Si tenemos la aprobación del Señor, si su presencia está con nosotros, como Moisés podemos hacer. Señor, si tú no irás con nosotros, dice, no nos saque de aquí, le dijo Moisés al Señor. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y eso, hermanos, si estamos en la voluntad de Dios, vamos a tener descanso. Va a venir la lucha, va a venir la prueba, vamos a ser pocos, quizás no vamos a ser muchos en gran número, quizás no vamos a llenar un estadio, pero hermano, el Señor está con nosotros y el Señor le va a respaldar, el Señor le va a ayudar a hacer toda su voluntad hasta su venida. Poderoso es Dios para guardaros sin caída, dice la palabra. Y Él es suficiente. Por eso dice yo y unos pocos. También podemos leer en Segunda de Juan, para ir terminando. Segunda de Juan, realmente una carta maravillosa, la de Segunda de Juan, muy preciosa, lindas enseñanzas. Y dice en el verso 4, dice, mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Bueno, la mayoría no ama la verdad, pero dice Juan, ya el anciano, el apóstol Juan, mucho es el regocijo. Y hoy escuchábamos, doy testimonio a unos hermanos que nos hablaban y nos agradecían. Y realmente, qué gozo me da, hermano, saber que hay hermanos que tienen nuestro mismo sentir. Y no solamente son los que nosotros conocemos, hay muchos que también nosotros no conocemos, pero son conocidos por Dios. Y eso es lo importante. Y eso ya nos da mucho gozo. Aquellos que hemos decidido correr esta carrera, poniendo nuestra mirada en el Señor, nos da mucho gozo, un alto gozo, porque he hallado, dice, algunos nomás, que andan en la verdad, que aman la verdad. Y bueno, este es nuestro gozo mayor, hermano, poder realmente andar juntos, correr juntos con aquellos que tienen este corazón delante de Dios, y también un día reinar junto al Señor, aunque sabemos que la carrera es individual,
pero es un gozo tener compañeros, hermano. Y en todos lados hay. Damos gracias al Señor por los diferentes lugares, aquí en Buenos Aires, en Formosa, en Tucumán, en Rosario, en el Chaco, en Paraguay, en Estados Unidos, en Santa Cruz, en Ushuaia. En diferentes lugares hay hermanos que están corriendo la carrera, y en toda la Argentina y en todos los países, en México también. Y es un gozo, hermanos, saber que hay hermanos que se han despertado a este Evangelio. Y sabemos que el Señor va a seguir despertando, hermano. Es un tiempo donde el Señor está despertando y va a seguir despertando. Hermano, damos gracias al Señor. Es una oportunidad que el Señor nos está dando. Y vamos a dejar acá la palabra. Vamos a continuar el día martes nuevamente a las 21 horas con el mensaje de gracia y de gloria. Que el Señor le bendiga, hermano. He promised us that He would be the Counselor, a mighty God and a Prince of Peace. He promised us that He would be a Father and would love us with a love that wouldn't cease. Well, I tried Him and I found that His promises are true. He's everything that He said that He would be. The finest words I know could not begin to tell just how much Jesus really means to me. For He's more wonderful than my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond and on my highest hopes and fondest dreams. He's everything. He's everything that my soul ever longed for. He's everything He promised, and oh, so much more than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is to me. I stand amazed to think that the King of Glory would come to live within the heart of man. I marvel just to know He really loves me. When I think of who He is and who I am, for He's more wonderful than my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond and on my highest hopes, fondest dreams. He's everything. He's everything that my soul ever longed for. He's everything He promised, and oh, so much more than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than wonderful.
what Jesus is to me. He's more than wonderful, than my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond and on and on my highest hopes and fondest dreams. He's everything. He's everything that my soul ever longed for. He's everything He promised. Oh, so much more than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is. That's what Jesus is. That's what Jesus is to me.